Dolor neuropático. El dolor neuropático es un síndrome de dolor crónico. Se define como aquel dolor que inicia o que es causado por una lesión primaria o una enfermedad del sistema somatosensorial, ya sea periférico o central, con una incidencia de 6 a 8% de la población mundial y ocupa un 20% de los casos de dolor crónico. El dolor neuropático deteriora la calidad de vida, ya que suele estar acompañado de trastornos del sueño, como insomnio, y trastornos del estado del ánimo, como la depresión y la ansiedad. Se considera refractario al tratamiento, es decir, de difícil tratamiento, ya que no hacen efecto los medicamentos. Es importante hacer la diferencia entre el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, siendo el dolor nociceptivo aquel que se genera por un daño en los tejidos, mientras que en el neuropático hay un daño a nivel neuronal, es decir, en el sistema somatosensorial. Es importante hacer la diferencia entre las características del dolor neuropático y el dolor nociceptivo. El dolor neuropático es causado entonces por una lesión a nivel del sistema nervioso, mientras que el nociceptivo es una lesión a nivel tisular. El neuropático se describe como un dolor lancinante, urente o punzante. El nociceptivo es un dolor agudo, palpitante, de presión. El neuropático suele ir acompañado con déficit sensorial, motor e hipersensibilidad. El carácter también los distingue. En el neuropático es frecuente la irradiación distal, mientras que en el nociceptivo la irradiación es poco común y en general se da cercana a la lesión. Los paroxismos de dolor son exacerbaciones frecuentes e impredecibles en el neuropático, mientras que en el nociceptivo son poco comunes. Algo importante son los signos autonómicos, que en el neuropático son frecuentes como cambios de color, temperatura, edema, diaforesis, etc. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor neuropático es aquel dolor que se origina como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta el sistema somatosensorial. Dentro de las lesiones podemos encontrar daños microscópicos o daños macroscópicos, y las enfermedades pueden ser de diversas causas, como inflamatorias, autoinmunes, etc. El 2% de la población de América Latina padece dolor neuropático. Ocupa el 15% de los pacientes que acuden a consulta por dolor. ¿Cuáles son los cuadros más frecuentes? Más frecuente es el dolor lumbar neuropático, seguido la neuropatía diabética, después la neuropatía posherpética, finalmente las secuelas posquirúrgicas. El dolor neuropático tiene como etiología un daño estructural en las vías nociceptivas. Este daño consiste en un cambio en el cual no se va a requerir de un estímulo nociceptivo, es decir, no hay una transducción y no hay una conversión de ese estímulo a un impulso eléctrico. Repasando la fisiología del dolor, sabemos que hay un estímulo que va a activar a los nociceptores, es decir, inicia la transducción, se genera un potencial de acción, un impulso eléctrico que va a recorrer las vías del dolor, a lo que conocemos como transmisión. De ahí va a llegar a zonas del sistema nervioso importantes como tálamo, zonas corticales, en donde se va a generar la percepción. Va a haber conexiones importantes a áreas cerebrales para la sensación y emociones propias del dolor. Y finalmente hay una vía modulatoria, inhibitoria y descendente para disminuir el dolor. Cuando se genera dolor, existen cambios adaptativos reversibles. Es una sensibilización que tiene la intención de proteger y curar el tejido. Sin embargo, en el dolor neuropático, estos cambios son persistentes, es decir, inducen un dolor espontáneo, de tal manera que las neuronas, al cambiar mal adaptadas de forma irreversible, hacen que el dolor sea una enfermedad autónoma y propia del sistema nervioso.
Esto desencadena los siguientes sucesos: estímulos nociceptivos persistentes, descargas ectópicas eléctricas, aumenta la frecuencia del impulso, la liberación de neurotransmisores como el glutamato y la reducción del umbral que finalmente estimula las vías del dolor hasta estructuras superiores. El dolor neuropático va a afectar las vías de conducción somatosensoriales del dolor, desde las zonas periféricas que van desde los nociceptores, la neurona de primer orden, hasta llegar a la médula, y de ahí desde luego, considerando el sistema nervioso central, las vías que llegan hasta tálamo, corteza somatosensorial, etc. El dolor neuropático tiene diferentes formas y va a corresponder al daño que existe a los diferentes niveles de la transmisión del dolor periférico central. Por ejemplo, en el periférico tenemos la neuropatía diabética, las radiculopatías o enfermedades desmielinizantes, mientras que en el sistema nervioso central encontramos con más frecuencia el infarto cerebral, enfermedad vascular cerebral, aneurismas, hipertensión, tromboembolia, etc. El dolor neuropático se clasifica en periférico y central. El periférico corresponde a daño nervioso, del nervio, del plexo o de las raíces medulares dorsales, mientras que el dolor neuropático central corresponde a daño médula espinal o daño cerebral. Algunas de las causas son las siguientes. Por ejemplo, en el central tenemos mielitis, lesiones medulares, siringomelia, esclerosis múltiples, etc. En el periférico tenemos neuralgia posherpética, radiculopatías, neuropatía diabética, neuralgia del trigémino, dolor miembro fantasma, síndrome doloroso regional complejo, etc. De todas las formas, las más frecuentes para dolor neuropático son secundarias a diabetes, posherpético, postraumática, por ejemplo, miembro fantasma, posquirúrgico, túnel del carpo. Asociado a algunos fármacos y toxinas tenemos antibióticos que se utilizan muy comúnmente para tratar la tuberculosis, algunos antivirales, los quimioterapéuticos para el uso del cáncer. También pueden ser causas por postinfarto cerebral o lesiones en la corteza somatosensorial y algunas enfermedades desmielinizantes, como ya mencionamos, la esclerosis múltiple. Sobre el cuadro clínico del dolor neuropático, los síntomas dependen de la fisiopatología asociada y los factores personales del medio ambiente de cada persona. Tenemos síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos indican una respuesta neurosensorial anormal, es decir, hay una hipersensibilidad, mientras que los síntomas negativos indican un déficit sensorial, hay un daño al nervio. Dentro de los síntomas positivos está la respuesta a fenómenos neuroplásticos por el daño en nervios, espontáneos o evocados. En estos encontramos parestesias, dolor espontáneo, tipo quemante, ataque de dolor, dolor evocado tipo alodinia e hiperalgesia. Mientras que en los síntomas negativos existe una pérdida de la sensibilidad, puede haber alteraciones de la transducción y la conducción sensorial en el territorio del nervio dañado. Normalmente entonces existirá hipoalgesia, hipoestesia o termohipoalgesia. Todos estos, tanto positivos como negativos, deben de estar asociados a depresión, a somatización o insomnio, como trastornos del sueño, alteraciones psicológicas, tipo cuadros ansiosos y depresivos. Las principales formas de cuadro clínico de un dolor neuropático son las siguientes. Dolor espontáneo, que puede ser persistente, urente, quemante, intermitente, como un shock o lancinante, algunas personas dicen. Las disestesias, que son sensación anormal desagradable. Las parestesias, que es una sensación anormal, pero no es desagradable. Los pacientes lo refieren como un hormigueo. La alodinia, que es la respuesta dolorosa a un estímulo no doloroso. La hiperalgesia, que es la respuesta exagerada a un estímulo doloroso. Y la hiperpatía, que es una respuesta retardada, explosiva a cualquier estímulo doloroso.
Esto es muy común cuando se está explorando el paciente y repetidamente se está tocando o estimulando. Causa dolor. Es bien importante reconocer cómo se manifiesta el dolor neuropático. En algunas ocasiones es un dolor espontáneo, es decir, no hay un estímulo. Puede ser de tal manera continuo o paroxístico. Y en otras ocasiones es un dolor evocado a un estímulo y este estímulo puede ser nocivo o no nocivo. Para el diagnóstico clínico de un dolor neuropático es importante que existan datos tanto positivos como negativos. Si no están estos dos, se descarta el dolor neuropático. Recordando que los positivos tienen que ver con una función incrementada, es decir, una hipersensibilización, mientras que los negativos tienen que ver a daños a los receptores o a las vías de la transmisión del dolor. Entrando en detalle con el dolor neuropático y sus síntomas, hablemos de esos síntomas positivos de hipersensibilización, que además no son exclusivos del neuropático. Podemos encontrar entonces dolor paroxístico, dolor superficial o profundo, eso depende del nervio que esté afectado, parestesias, hiperalgesia al frío o al calor, hiperalgesia puntiforme, alodinia mecánica, sumación temporal, es decir, que ven aumento al explorar, o sensaciones residuales, que son cuando se queda esa sensación. Y tenemos también los síntomas negativos por daño a receptores y a las vías, en el cual podemos encontrar hipoestesia dolorosa, hipoalgesia táctil, hipopalestesia, que es la incapacidad de percibir vibraciones, hipoestesia térmica e hipoestesia puntiforme. Para el diagnóstico clínico del dolor neuropático se estipulan 4 preguntas, 1, 2, 3 y 4. La 1 dice, ¿el dolor tiene una distribución neuroanatómica creíble? ¿Posible? 2. La historia clínica del paciente sugiere una enfermedad que daña al sistema somatosensorial. 3. ¿Tiene signos positivos y negativos? 4. Se hacen estudios diagnósticos como imagen, potenciales, etc. Normalmente en la práctica clínica no suele llegarse a realizar el punto 4 de estudios diagnósticos. Con esto podemos determinar los siguientes criterios. Hablar de un posible dolor neuropático tiene que estar positiva tanto la 1 como la 2. Para hablar de un probable dolor neuropático, tenemos que tener como positivos la 1, la 2 y la 3, o la 1, la 2 y la 4. Y para un diagnóstico definitivo, deben de ser positivas las respuestas a todas estas preguntas, es decir, un dolor con una distribución neuroatómica creíble, con una historia clínica que sugiere un daño al sistema somatosensorial, con tantos signos positivos y negativos presentes y estudios diagnósticos. Sabemos ya que en la fisiopatología del dolor normalmente un nociceptor en la periferia tiene proteínas que le van a permitir responder a estímulos de temperatura, estímulos químicos, mecánicos y daños del tejido que de alguna manera abren canales de sodio, despolarizan, generando un potencial de acción y se da la experiencia de dolor. Al tener gran cantidad de mediadores inflamatorios, entonces se va a generar una fosforilación, es decir, una hiperactividad de las proteínas que permiten el paso de sodio a la neurona, y así se generan despolarizaciones hipersensibles, liberación de grandes cantidades de glutamato a nivel de la médula espinal. Al tener tanto glutamato, hace que aparezcan más receptores del dolor, se amplifica entonces el dolor y a nivel de la médula el glutamato activa núcleos antes de llegar al tálamo. Llega al tálamo, lleva información al sistema límbico que generan emociones asociadas al dolor, activando así la corteza somatosensorial y esta genera conductas al respecto para el dolor.
Normalmente en el dolor, la vía de la analgesia evita el dolor al producir sustancias como dopamina, serotonina y opioides endógenos. Sin embargo, en el dolor crónico está disminuida la producción de estas sustancias. Esto conlleva a la disminución de noradrenalina hace que los pacientes estén aletargados y confundidos. La disminución de serotonina hace que se tengan problemas de sueño. La disminución de opioides hace que no sientan euforia por las cosas, es decir, están desganados. La dopamina, que tiene que ver con el sistema de recompensa disminuida, hace que los pacientes también se sientan deprimidos. Esto se traduce en un círculo vicioso: estrés crónico, liberación de cortisol, atrofia de estructuras y así sucesivamente. Si todo esto se continúa, puede causar entonces una atrofia de estructuras del sistema nervioso central y es principalmente a nivel de la corteza somatosensorial. Importantes para el diagnóstico tenemos la historia clínica, la anamnesis, la historia, antecedentes, el perfil del paciente, qué tipo de dolor tiene. El examen físico y exámenes complementarios. En el examen físico se buscan los signos positivos y negativos. Se busca también la evaluación motora y sensitiva, desde luego con respecto al dolor. Y los métodos diagnósticos podemos encontrar que son clínicos y electrofisiológicos. Existen como métodos clínicos diferentes cuestionarios que se pueden aplicar y que tienen una sensibilidad variable en porcentaje y especificidad. Entonces, allí les dejo las opciones. El cuestionario francés DN4, que es sensible en un 83% y específico en un 90%, se considera positivo cuando existen 4 o más puntos y permite diferenciar al dolor neuropático del no neuropático. A continuación se muestran las preguntas de dicho cuestionario. Desde luego existen múltiples cuestionarios importantes. Podrán elegir el que mejor les convenga a su práctica. Sobre el tratamiento es importante mencionar que cada patología tiene un tratamiento específico y que hay una fisioterapia asociada también específica de acuerdo al tipo de patología. Y desde luego hay múltiples medicamentos que se pueden utilizar y que van a actuar a diferentes niveles. Importante sobre el tratamiento neuropático, hay que saber que es un tratamiento multimodal, que es necesario considerar los tratamientos previos, las alteraciones o enfermedades asociadas que puedan afectar en un momento dado la terapia. Hay que identificar y tratar la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño que van a afectar la calidad de vida de los pacientes. Hay que explicarle al paciente los objetivos del tratamiento, hay que generar metas y hay que generar medidas no farmacológicas. Propiciar una disminución del estrés, de una buena higiene del sueño, una terapia física y otras medidas son de suma importancia. El tratamiento con medicamentos puede incluir antidepresivos tricíclicos o duales, neuromoduladores o gabapentinoides, anestésicos locales, opioides y anticonvulsivantes. El tratamiento médico de primera línea es antidepresivos, por ejemplo, la amitriptilina, los neuromoduladores, ejemplo, gabapentina, y los anestésicos locales, por ejemplo, la lidocaína tópica. En la segunda línea de medicamentos podemos disponer de los opioides. En la tercera línea de medicamentos
podemos utilizar los anticonvulsivantes y los antidepresivos nuevamente. Hay que recordar que el manejo se da según el cuadro clínico y que se recomienda hacer combinaciones, ya que la monoterapia no es suficiente. Dolor neuropático. El dolor neuropático es causado por una lesión directa en el sistema somatosensorial, en muchas ocasiones afectando el sistema nervioso periférico. Los mecanismos implicados en el daño nervioso presente involucran alteraciones periféricas, la regeneración anormal de las neuronas sensoriales tras la presencia de las patologías asociadas. Las neuronas sensoriales sufren cambios en la excitabilidad, volviéndose inusualmente sensibles, desarrollando una actividad espontánea patológica, aumentando su respuesta ante agentes externos. Teniendo respuestas espontáneas, incluso sin la aplicación de un estímulo, mejor conocidas como descargas ectópicas. Otro de los mecanismos implicados en la generación de descargas ectópicas es la alteración en el potencial de acción de las neuronas sensitivas, la sobreactividad de los canales de sodio dependientes de voltaje, responsables de la sensibilización ante el dolor, así como la desensibilización de los canales de potasio y la reducción del umbral de los canales receptores transitorios de potencial, TRP, que transmiten y modulan el dolor. Esta actividad sensorial se manifiesta con la presencia de parestesias, disestesias y dolor quemante que ocurren en la neuropatía. Existen mecanismos centrales que también se presentan con la existencia de patología nerviosa, como el aumento de la liberación de glutamato, neurotransmisor que desbloquea los receptores NMDA responsables de la plasticidad neuronal. Otro de los procesos implicados en el dolor neuropático es la alteración anatómica en el asta dorsal de la médula espinal, por lo que los estímulos que llegan a la médula pueden ser percibidos como nocivos, inclusive los estímulos inocuos. También existe tratamiento intervencionista, sobre todo cuando el farmacológico no es suficiente, de tal manera que se recurre a procedimientos como las infiltraciones de nervio periférico, bloqueo de plexos, bloqueo simpático, etc. También desde luego coadyuvantes como la toxina botulínica o algunas técnicas de radiofrecuencia. Y serán entonces derivados estos pacientes a clínicas especializadas para el dolor. Algo bien importante es que la fisioterapia es necesaria para un éxito en el tratamiento.